Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra y continuando con la palabra que habíamos visto el domingo pasado, que era permanecer en la primera carta de Juan y, y la tarea era un poco también leer toda la primera carta porque allí vamos a encontrar muchas veces la palabra permanecer. Por ejemplo, aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan, desde el versículo 7 en adelante, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven? Porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, es mucho más que eso. Dios es amor y muchas veces tenemos que volver a leer la Biblia de nuevo porque ahora hay que leerla a través de este lente, del lente de que Dios es amor. Porque no es lo mismo leer la Biblia pensando que Dios es castigador, que Dios es juicio consumidor y no es lo mismo leerlo a través de un lente que Dios es amor. ¿Sí? Los 10 mandamientos que escribió en piedra vienen de un Dios que es amor, que no quería que tenga otros dioses ajenos porque los ama a su pueblo, sus hijos, que no querían que sus hijos, su pueblo predilecto, robaran, no robarás, pero porque Dios es amor y la libertad termina donde comienza la libertad del que sigue, entonces no puedo sobrepasar esos límites porque Dios es amor. Entonces tenemos libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Y después vemos toda la creación, las flores, el sol mismo, hecho por un Dios de amor para nosotros, para sus hijos. Por eso dice que la Biblia que en un juicio final no va a haber excusa de que no creyeron porque el sol habla de Dios, una creación, el aire, el agua habla de Dios. Nosotros sin aire, sin agua, sin sol no pudiéramos existir, no podríamos vivir, pero vivimos gracias al amor de Dios porque Él creó estas cosas. Y son cosas que las necesitamos y las estamos acostumbrados a tenerlos. Y entonces, por eso nos hemos acostumbrado tanto a las cosas de Dios, a lo que Dios nos da en la naturaleza, que ni siquiera agradecemos muchas veces a Dios. Gracias por un nuevo día. Gracias por el sol, por el aire, por el agua. Gracias, Señor, por tu amor. En esto vemos que Dios es amor. Entonces aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, amados, amemos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios directamente, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él, vivamos por medio de Cristo. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Ahí apareció la palabra permanece, ¿sí? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿sí? Por el amor.
Y luego dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hasta el versículo 13. Nos ha dado de su Espíritu, porque nos ama, porque nos ama. Y su Espíritu Santo ha despertado nuestro espíritu y lo ha conectado con Dios, y un solo espíritu somos con el Señor, pero es por amor. No es porque hayamos hecho algo nosotros, no es porque lo merecíamos. Vamos a ir a el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Allí, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, después de la pesca milagrosa, ¿sí?, que Jesús le dice a los discípulos que ellos se habían vuelto a pescar después de que Jesús muere en la cruz y resucita el tercer día, pero los discípulos en un principio como se vuelven de vuelta a sus tareas antiguas. Y Jesús se aparece allí y les dice, ¿han pescado algo, hijitos? Y ellos dicen, no pescamos nada en toda la noche. Y le dicen, tiren la red hacia la derecha y la tiran y se encuentran con muchísimos pescados grandes y una pesca milagrosa y un milagro de que la red no se rompa de tantos pescados grandes, 153 pescados, pero grandes, no peces pequeños, peces grandes. Entonces, este milagro hace que ellos se sorprendan y el apóstol Pedro, que en ese momento todavía no estaba calificado como apóstol, sino que era ahí el discípulo de Jesús y en ese momento prácticamente había disertado después de negarle 3 veces, pero allí está Jesús, ¿sí? San Juan 21, capítulo 21, desde el versículo 13, 21-13. Yo uso la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia que a mí me gusta. Esta es la 4ª edición. Es una Biblia que a mí me gusta porque está pasada directamente de los originales al castellano. En cambio, la Biblia Reina Valera fue pasada en distintos momentos por Reina y por Valera, pero fue al inglés y después del inglés pasa al castellano. Entonces esta es un poquito mejor traducción, aunque muchas veces es lindo tener varias traducciones y hacer comparaciones para poder agrandar y ver mejor los distintos significados, la forma de decirlo, ¿sí? Muy bien. Dice entonces allí San Juan 21:13, Jesús se acerca, toma el pan y les da a sí mismo, también les da el pescado, porque Jesús había hecho allí una brasa y había asado un pescado y los esperó con un desayuno, ¿sí? Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, ¿sí? En varias ocasiones. Se viene y se les aparece, ¿sí? Verso 15, cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro, Juan, que es el que escribe este evangelio, dice que Jesús le dice a Simón Pedro, pero Jesús no lo llama como Pedro, le dice Simón hijo de Juan. Simón hijo de Juan, lo llama con el nombre anterior, con el nombre familiar, no con el nombre de Pedro, porque Pedro fue un nombre que le puso Jesús cuando tuvo esa revelación, que la podemos leer en Mateo 16, cuando tuvo esa revelación del Padre,
y le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra, sobre esta roca edifico mi iglesia, sobre la revelación del Padre, se refiere. Y a partir de allí fue Pedro, el apóstol Pedro, pero en esta ocasión Jesús no lo llama a Pedro con ese nombre, lo llama con el anterior nombre, Simón hijo de Juan, ¿sí? Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice Simón Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero. No responde con la misma palabra de te amo, sino que le dice, sí, sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderitos, apacienta mis corderitos. 16. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Allí usa otra expresión. Le está dando a entender prácticamente su vocación, ¿no? Pastorea mis ovejas. 17 le dice, la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora sí cambia a la palabra que él usa, a la que usa Simón, ¿sí? Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le termina diciendo, ¿me quieres? Bajándose al lenguaje de él. Entonces Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, fíjense en cómo fue cambiando lo que le manda a hacer para que muestre ese amor, para mostrar ese amor de Dios, ese compromiso, ese amor que trae un compromiso con el Señor. Por empezar, directamente el Señor nos dice a cada uno, nos llama por el nombre y nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? Dice tu nombre y te pregunta, ¿me amas? El Señor está en este tiempo a cada uno personalmente preguntándole, ¿me amas? No, y con tu nombre familiar, con tu actividad familiar, no con lo que tú hiciste para el Señor, si trabajás en la iglesia o no. No, aquí a Pedro no le llamó por el nombre Pedro, Jesús, ni recordándole que él había caminado, Pedro caminó sobre las aguas, o Pedro pudo contestar de una revelación del Padre, pero nada de eso importaba en este momento. Porque aquí la apertura del reino de los cielos no la hacemos con nuestras obras, la hizo Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces Él está diciendo, ¿me amas? Esto es lo que te tiene que mover a hacer algo en la iglesia. El amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y su amor es el que nos impulsa y hacemos por Él, para Él y en Él. Y no para que me vean o por el don que tengo, por el talento, ni nada de esto. Simplemente porque el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer cosas, por Él y para Él. Entonces le da una tarea, si me amas, entonces apacienta mis corderos. Primero usa la palabra cordero, corderitos. La diferencia entre cordero y ovejas es muy sencilla, ¿no? Las ovejas ya son adultas y los corderos son los pequeñitos. Entonces, creo que cuando pasan del año, el cordero que pasa del año pasa a ser oveja, que es como en el caso de los novillos y las vacas, ¿no? La cría o
o la vaca que no ha tenido ninguna aparición, una vez que la vaca ya cría de nuevo por primera vez, dejó de ser el novillo, dejó de ser la ternera, ¿no? Así que bueno, lo mismo pasa aquí, el mismo animalito, la oveja, pero le dice apacienta mis corderos, como diciendo, lleva la palabra del Evangelio a los niños espirituales, a los que van a nacer de nuevo. No, no está hablando de edades aquí, es el tiempo Kairos, no es el tiempo Cronos, ¿sí? Lo habíamos visto el domingo pasado. En ese tiempo Cairo, que puedes tener la edad que sea, pero puedes nacer de nuevo y ser un niño en el espíritu y ser apacentado. Apacentar es traerle el alimento espiritual que necesita el corderito, llevarlo a esa pastura, introducirlo al mejor alimento. Eso es muy importante. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer. Y luego la segunda vez que le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y él le dice, tú sabes que te quiero, le dice, pastorea mis ovejas. Cambia la palabra de cordero a oveja, o sea, dale alimento aún cuando crezcan espiritualmente. Y cuando crezcas espiritualmente, ya no uses el apacentarlos, solamente darle una comida, sino también el pastorearlos, el andar más con ellos, el saber un poco más, el comprometerte con esas personas. No es solamente dar una palabra y nada más, sino también es un compromiso de ver el crecimiento a llegar a una oveja, para llegar a una oveja, ya salir de ser un corderito y ya una oveja ya está involucrada un montón de más cosas, ¿no? Su, todo lo que es referido a la vida de la oveja. Bueno, no quiero entrar en ese detalle, quiero sí entrar en el detalle que Jesús está teniendo con Pedro. Y luego le dice, por tercera vez, le pregunta y le dice, apacienta mis ovejas. Después de pastorearlas, apacienta mis ovejas. O sea, dio en tres etapas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Después de pastorearlas y de estar y de permanecer con un compromiso con esas personas en el tiempo, también traer una palabra de ánimo, de aliento, y esto es lo que quiero hacer, traer una palabra de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza, y de que puedan crecer en el conocimiento, porque de esto se trata aquí en la tierra. Esta es la vida eterna, dice Jesús en Juan 17, en la oración que él hizo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocerte a ti, conocerte más. Esta es la vida eterna. No terminaríamos nunca de conocerlo. Necesitamos una eternidad para conocerlo a Dios, algo tan grande, tan perfecto, tan sublime, y que se bajó a nuestra condición para poder volver a tenernos de nuevo, para volver a tenernos de nuevo, por amor, por amor, por amor. Si Dios nos hubiera hecho como robots o si nos hubiera hecho como los ángeles, ellos no eligen ser ángeles, no eligen servirle, no están pensando si lo sirvo o no lo sirvo, no, ellos sirven las 24 horas, todo el tiempo sirven, todo el tiempo sirven. Pero no es una elección que tuvo el ángel. Nosotros lo hacemos porque Dios nos amó de tal manera, Papá Dios de tal manera nos amó que dio su propio Hijo por nosotros. De tal manera fue tan grande su amor. Y nosotros lo que hacemos no lo hacemos por ninguna otra cosa más que por ese amor que nos ha comprado, Es por amor. Él
Es el trabajo de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que no es por plata, no es por cobrar, es por amor, es por amor. Muy bien, iglesia, esto es los tiempos para trabajar, pero sabiendo que sin amor nada podemos hacer, como dicen en 1 Corintios 13. Sin amor nada podemos hacer, nada somos. Si no tenemos amor, porque Dios es amor. Y esto es lo que nos tiene que mover. Esto nos tiene que mover. Hacerlo por amor a Dios. Bendecir a otras personas, sonreír, dar, es por amor. No, es por amor a Dios. No es por nada a cambio. Vivamos de una mejor forma, en fe, en amor, en esperanza, en gratitud, ser agradecidos, ser serviciales, pero que sea con esa motivación de por amor a Dios, nada más, que no sea otra motivación. Muy bien, iglesia. Seguimos desde casa y avanzando en esta palabra. Que el Señor le pueda revelar y el Señor te pregunta y te llama por tu nombre y te dice, ¿me amas? Y te lo pregunta varias veces para que puedas reflexionar y decir, tú sabes que sí, que te amo, pero... Y siempre tenemos el pero por delante. Así que piénsalo y puedas despertar en el espíritu y puedas vivir de una mejor forma que solo sea por amor a Dios. Muy bien, iglesia. A seguir creciendo, a seguir pasando de cordero a oveja, creciendo, ¿sí? Muy bien, nos vemos.